Aviso importante. El programa que van a ver a continuación puede tener comentarios sensibles, no aptos para estómagos susceptibles ni mentes sugestionables. Las opiniones sobre los casos o temas expuestos son justamente eso. Opiniones muy personales acompañadas con una buena y sana dosis de humor negro. Cabe destacar que son dos monstruos hablando bestialmente de sucesos paranormales y del psique humano. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Agentes Par de Anormales. Pues yo soy Damián, el héroe mítico, la bestia arcana. Y me encuentro aquí con Motzi, el heraldo de desgracias. El misterioso despierta, misterioso. Hace frío, tengo frío. El tema del que vamos a hablar hoy está... Pareces el grifo de... ¿Por qué? de Monster University. ¿Pero por qué dices eso? ¡El tema del que vamos a hablar hoy! Pues me emociona un poco. Bueno, además cambiamos un poco la ambientación. Se pueden dar cuenta de que ya estamos en esta parte, porque del otro lado, que ustedes no pueden verlo, tuvimos que poner un árbol de Navidad. ¿Por qué? Porque ya va a ser Navidad. Y soy un ridículo que le gusta la Navidad. Pero el día de hoy no vamos a hablar de la Navidad. Vamos a hablar de mí. No, vamos a hablar de los templarios y de la maldición de los templarios. Chan, chan, chan. ¿Qué maldición? No, demonios, ¿cuál maldición? ¿Qué maldición, Damián? Dime. Cuéntame. Cuéntame. Bueno, seguramente hayan oído hablar de los templarios. Es una organización de caballeros como cruzados y vestían de blanco con una cruz carmesí. ¿Así, ¿Cruzados? Sí, los soldados, los caballeros cruzados. Los que iban a las cruzadas de la cruz. Era que iban por la... ¿Como Bueno. Robin Hood? Robin Hood fue un No. cruzado. Creo que sí. De Sí, hecho. llegó con Morgan Freeman ¡Ay, no! a Inglaterra después de las cruzadas. Y dijo, Era Sir Luckley. sí. No sé qué madre. This is England and I don't have an accent. Ok. Pero sí tenían porque era australiano, Kevin, ¿no? No, es Kevin Costner con el acento más gringo. Ah, no, el australiano es el otro. Sir Lady Marian. Oh, puta madre, sí me la creo, güey. Lo mejor de esa película era Kevin Slater. Christian Slater. Kevin Slater. Ah, es que Christian Slater era Will Scarlett, ¿no? Will Scarlett, Ah, sí. Tiene años que no veo esa película, ¿eh? No, lo mejor es Alan Alan Rickman. Rickman. Sí, ese es lo mejor. Alan Rickman hace hasta sus caras de chiste y de hartazón y tal. No, Alan Rickman del alguacil, ¿no? Es la neta. Pero bueno. I'm going to take his heart. Bueno, entonces como podrán ver estamos hablando no de una historia de Robin Hood, No. sino de los cruzados. Esta institución, ellos trataban de ir en las cruzadas, pero protegían supuestamente el santo sepulcro de Jerusalén. Y en torno a esta institución, específicamente no los cruzados, sino los templarios, hay muchos misterios. Muchísimos. Y obviamente una de las cosas más interesantes pues es el final que tuvieron, ¿no? ¿Cómo llegaron a ese? No el final, porque el final pues fue el final y se murieron y se acabaron. Pero no. En la hoguera. En la hoguera, Uno de los templarios. Se preguntan ahora, ¿cómo he llegado a esto? Hasta aquí. Pero bueno. Unos los quemaron, otros los colgaron, ¿no? Era, o sea, en general. Los ejecutaron. Sí, o sea. Sí. Digamos esto, o sea, ser templario era como tener tu cuenta VIP, de los caballeros. O sea, era así como, yo soy templario, güey. O sea, ¿Sabes quién es mi papá? No sé, pero los templarios sí eran gente de lana, ¿no? O sea, sí. sí eran como, es que eran nobles y era como, te digo, eran como si fueran VIPs. O sea, ellos eran, no los de las canciones, sino VIP, o sea,
Very important people. Y no es que... No, y no porque pudieran pasar a todos los conciertos, con sus gafetes. O sea, güey, vengo por mi jabalí, O sea, estos pendejos están ahí formados. O sea, a mí dámelo así, papi, recién salido. En teoría estaban solo las órdenes del Potatoe, nada más. Nada más del Papa. Solo el Papa era el que les decía. Tenía años que no decías potatoe. Sí, tenía años que no decía esa palabra. Es que no hablo mucho del Potatoe. Se les permitía montar sus propios castillos en Tierra Santa, imagínense. Eso, no cualquiera. Y crearon un sistema de préstamos similares al de los bancos modernos. No con puntos que te dan para comprar otras cosas, pero a lo que se refiere es que eran préstamos así bastante bien. ¿Era como los usureros ahora? No, porque los usureros te rompen las piernas. O sea, Y ellos tenían... No, hasta eso, sí, pero no lo hacían, era más bien como eran trato entre caballeros. Cabrón. Era un trato entre caballeros. Está bueno, pues. Eso ya no existe. No te duermas, Moti. ¡Estoy durmiendo! En fin. Le prestaban dinero incluso a los reyes. O sea, y a estados. O sea, a veces naciones mismas ellos les pedían dinero a los cruzados. Bueno, no a los cruzados, no, a los templarios, perdón. Porque cruzados y templarios no es lo mismo. Pero bueno, ahorita vamos a eso. A veces había reinos enteros como Francia, que les prestó... a Francia le prestaron los templarios un chorro de lana. Déjenme decirles, un chorro. De hecho yo sospecho, bueno no sospecho, es una realidad que ese fue el problema. ¿Que le prestaron mucha lana? No, ahorita vas a ver. No sé si quieres por favor seguir mi querido compañero. Sí. Sí. Su origen fue en el año 1095. No, pero despierta, mano. O sea, platícaselos, por favor. El origen fue en el año 1095. El Papa Urbano II. Urbano 2, la película. Una película B de los 80. Urbano 2, el regreso. Papa Urbano II. Estelarizando Lorenzo Lamas. ¿Por qué Lorenzo Lamas? Porque es el único que se me ocurrió. Bueno, ¿qué es? Pero es Papa Urbano II. Un Papa Urbano II. Ya no es tan gracioso. Dolph Lundgren como el Papa Urbano. Imagínate Dolph Lundgren como un papa así. No mames. No, nadie le va a creer, no inventes. Ahí viene el papa, no mames, cuádrate. Pues como el papá de Mera, sí, se la crees. Sí, por eso te digo, sí, pero ahí el papá de Mera era como un... Por lo menos en la película, que es como lo pintan. Porque creo que en los cómics era malo. Igual Mera era mala. Pero eso no estamos hablando ahorita de la verdadera historia de Aquaman. Sí, Mera es mala. La actriz es muy mala. También. Pero no vamos a hablar de eso. Ok, ¿Por qué? Tomando los cruzados. Papa Urbano II decide intervenir directamente en Tierra Santa, convocando una cruzada con el objetivo de garantizar la seguridad de los peregrinos al sitio. Seguridad que estaba resultando muy dudosa por el descontento musulmán. Sí, claro. Sí, así. Ay, ¿qué creen? Ustedes están mal. Yo vivo aquí con mi familia. Yo sé. Ustedes se me tienen que salir de la chingada. ¿Por qué? ¿Quién invitó a Ahmed? Yo he estado aquí siempre. Ese es mi plato. Ahí dice, papá, felicidades, felicidades del padre. Es mío. Sí, pero es mi casa, cabrón. Sí. Pero bueno, sigue. Enterrando una bandera. Oye, esa es mi abuela. En la casa del perro. Territorio de los templarios. No mames. En una maniobra que parece más política que religiosa, se auxiliaba al Imperio Bizantino, que había solicitado apoyo debido al constante asedio. ¿Qué? No, lo de que no se me hace. Dice, se me hace una política más política que religiosa. ¿Tú crees? Pues claro. Pues siempre, ¿no? Pues la religión es parte de, ¿no? Finalmente, ¿cómo es? ¿El cuarto poder o qué? La quinta, el tercer poder. Ya no sé ni cuántos poderes. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Depende, si es la Liga de la Justicia, pues cada uno tiene su poder. O si eres de los Vengadores, pues cada uno debe de ser el tuyo. O los X-Men, pues con el que naces. Pero si era el civil, el religioso, y no me acuerdo qué otra cosa. Pero la religión siempre ha sido un poder. Siempre ha sido algo político.
Claro. Sí. Eso es una realidad. Sí, el Imperio Bizantino que había solicitado apoyo debido al constante asedio turco. Mientras a la vez se ponían fin a muchas luchas internas en distintos lugares de Europa y unía a cristianos bajo una misma bandera, la cruz. O sea, todos los que tenían la cruz, pues ya eran del mismo bando. Sí, claro. Con los pederastas y... Pinche colonización que se aventaron, Ajá. más bien, ¿no? Con el Más bien, en ese entonces no había, seguramente, pero no era tan eso, sino era más bien... Tras varias batallas en 1099, la primera cruzada finalizó tomando Jerusalén, dominada por Balduino. El papillo, el potatoe. Era un babuino. Un potatoe babuino. No. Balduino. Tras el éxito de la primera cruzada se creó una organización muy conocida, pero que tenía el nombre casi tan largo como el que tenían antes las oficinas de SHIELD. Sí, antes de llamarse Shield. Era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo en el Templo de Salomón. No mames. ¡Qué hueva! ¿En dónde trabajas? MR, SADCB. No mames. Pero bueno. Años después, 9 caballeros cristianos al mando de Hugo Payens comenzaron a proteger las fortalezas conquistadas en Tierra Santa, el nuevo reino de Jerusalén, y también proteger a peregrinos que iban a esta tierra. 9 güeyes nada más. No mames, pues que eran Hércules o qué. Eran como los indestructibles, pero de chan, así. Cabe notar que no todos los cruzados son templarios, o sea, eso es lo que voy a decir, porque es sí. importante que sepan por qué no son, o sea, además de que se necesitaba ser noble, como habían dicho, tenías que tener dinero, ser carita. estatus, Estatus, güey. y además tenías que Clase. sí, clase, pero además tenías que renunciar a todo esto para poder ser un monje guerrero. Qué chido se oye, ¿no? ¡Wata! Un monje guerrero. Renunciaban a todo eso, y todo eso, ¿quién se lo quedaba, perdón? No, espérate. O sea, renunciaban a tener y gozar de eso mientras, pero ellos seguían siendo, sus familias seguían siendo Sí, dije, poseedoras no de mames, eso. qué chingón, el potatoe se hinchó de lana. No, bueno, no dudo que pueda ser, pero no es esa la situación, sino ellos dejaban de vivir como nobles y tener su estatus. Como los budistas que hacen lo del desapego. No tanto así, o sea, ellos dejaban sus cosas, sus castillos y se iban a las cruzadas. Como si tú te vas al ejército y tu casa sigue ahí. Tus hijos siguen ahí, tu esposa sigue ahí, pero tú estás peleando en donde sea. Y ya cuando regreses. En Tangañica peleando contra los tirupeques, vaya a ver quién se muere. Cuando regreses tu vecino y tu mejor amigo están ahí. Puede ser, le puede pasar lo del Conde de Montecristo, ¿verdad? Pero Es una culera. puede pasar, No tengan amigos así. si son nobles. Si son, no pasa nada, si no son, porque pues no se pierde nada. ¿Me toca? Me toca. Ay, sus objetivos no eran proteger los grandes misterios de la humanidad, ni buscar el sudario, el arca de la alianza, el santo grial, y mucho menos fundar la masonería, que eso es otra cosa y tiene otro origen diferente. Sí. Igual que los reptilianos, por si se preguntan si es que son lo mismo. Sí, tienes razón, Gino. No es lo mismo. Oh. Inicialmente lo hicieron solos, sí. Pero luego fueron apoyados y sustentados por el rey, que no disponía de muchos recursos para proteger los caminos. No mames, si es un rey, ¿qué pedo? Pues por eso les prestaban dinero. Por eso los fueron hinchando de lana los templarios. Esto es lo que marcó como el inicio de la historia de los templarios, por así decirlo. Ahora sí que como base de operaciones se les concedió establecerse cerca de el antiguo templo de Salomón. ¿Existe el templo de Salomón? Y algún tiempo después acabarían disponiendo de todo el complejo como sede que daría nombre a la orden. Tras muchos y largos trámites eclesiásticos, la orden fue aprobada formalmente por la iglesia en 1129. Entonces se escribieron sus normas y reglas y aumentó tanto de bienes y propiedades como efectivos en sus líneas. Es decir, que aumentaron tanto como en dinero, como en normas, como en propiedades, pero además se fueron sumando más. Dijeron, oye, suena chido, vamos a ser templarios, ¿no?
Suena muy padre, hermano, la verdad. Oye, está... ¿quieres armar ¿quieres poner una taquería, güey? Estoy pensando en esta idea, mira. Hacemos que los templarios vayan a Jerusalén y hacemos allá una nación como la que tenemos acá. Pero allá. Allá, güey, o sea, Tierra Santa, güey, no mames. Entonces, pues eso hicieron. Como que no mames, o sea, sigan buscando ahorita el Santo Grial, pues estaban más cerca de la época, ¿no? Ellos O sea, no estaban buscando el Santo Grial. No, ya sé que ellos No. no, ya sé que ellos Uno que otro no. pendejillo Indiana por Jones ahí. estaba buscando. Ándale, ese güey. Ese güey. La última cruzada. Ese güey. Junior. Junior. You have to believe, Junior. Este desmesurado crecimiento material se debía a varias razones. Primero, la norma que fue aprobada en 1939 los excluía. ¿Cómo? ¿En mil qué? Perdón, 1039. En 1930. Sí, imagínate, hasta ahora. La nueva norma aprobada de esas Periódicas, tas. Elliot Ned la está viendo y dice, por Dios, acaban de... Sí, me fui hasta las termópilas, perdón. En 1039 los excluía de la jurisprudencia, tanto civil como eclesiástica, y únicamente el Papa tenía autoridad sobre ellos y se les permitía tener sus propios capellanes, sacerdotes, montando castillos en Tierra Santa, Alemania, Francia, Inglaterra, Portugal y España. Se pueden hacer lo que se les diera la gana. En cuanto a lo que se refiere con las normas estas de la jurisprudencia, es que obviamente civilmente y eclesiásticamente no les podías decir que estaban haciendo algo mal. Estaban por encima de la... Eran Por como encima las de la madrinas de los caballeros. pues por encima de la ley, o sea, estaban así como... No mames, pues con razón querían ser, o sea... Breaking the law. Tarararán, breaking the law. O sea, ellos podían hacer lo que se les diera la gana y no los veían mal. Era como su derecho por ser... Caballeros de Dios. Pero en teoría, se supone, no lo digo yo, lo dice los relatos, porque no había periódicos en ese entonces ni televisión. Pero en ese entonces se suponía que eran muy respetuosos de las normas. Independientemente de que no tuvieran que cumplirlas, se supone que sí lo hacían. Claro, siempre y cuando fueras cristiano. Si no, pues ya te llevo la chingada. Pero bueno, ni modo. Además de los testamentos y donativos que recibían, también estaban las grandes fortunas de los nobles que entraban a formar parte de la orden. El excedente de las propiedades como granjas y cultivos era también un fuerte sustento económico. O sea, imagínate que tienes tus sembradíos de, no sé qué, tus bits. ¿Eres templario? Sí, güey, pero tengo como 3 viñedos allá en Francia. No manches. Son chiquitos. Sí, 280,000 hectáreas. O sea, no es nada. Alrededor de 1220. 1220. Ibas a decir 1920 también. No, iba a decir 2020. Sí, que peor. Alrededor de 1220 ya era la fuerza económica más importante de Europa. Y también contaban con unos 30,000 caballeros, sin contar con el resto de personal de la orden. Sí, porque había que no eran caballeros, pero... Si había quien tendiera la cama, quien cocinara, quien arriara los puertos. Seguramente tenían sus, además de capellanes y todo, también tenían sus escuderos. Campesinos y demás, Sí, ¿no? o sea, mucha Sí. gente que manejaba su... Renunció a mis tierritas en Francia. Pero me las es lo que decía, o sea, pero me llevo todo para allá, o sea, serían siendo No mames. nobles, guerreros, pero nobles. Monjes, pero nobles. Bueno, pues como no es muy diferente de la actualidad, ¿no? No, porque no son guerreros. Pero ahí los ves con sus Y allá Mercedes, sí estaban ¿no? así como ¡ah! Y le sacaban el corazón. Y... Dijera mi jefe, hijos de Dios. Hijos de Dios. Además, algo muy importante. Esos muchachillos, Ay, chocho. al crear su sistema de préstamos, Préstanos. Ahí vas otra vez. El sistema de préstamos que crearon y demás, estaban al mismo nivel ya. No nada más por los préstamos, sino de las naciones. O sea, como que había grupos de naciones grandes que tenían su cantidad de dinero así guardada y ellos ya estaban a ese nivel. O sea, podrían haber sido la nación templaria, nada más que como Jerusalén no la era de- sus tierras, ¿no? Como la del Game of Thrones. No sé, fíjate que no recuerdo mucho de Game of Thrones, nada más que la violencia. ¿Te acuerdas que hay los que prestaban el dinero Las mutilaciones, justamente? sí. que Ah, el era banco. ajá, Sí. El banco de hierro, ¿verdad? una cosa así, pues suena, ¿no? Sí, de hecho a eso me recordó.
Ajá, Sí, porque sí, sí, se sí. supone que toda la historia de esa serie en particular está basada en los reyes y en todo lo que pasó, o sea, tiene su Pues fundamento entonces ellos histórico. eran los Ah, sí, usureros sí, del claro. pasado. Ajá. Eran unos usureros medievales. Pero no de los que te rompan las piernas y van en pants. Y hablan con acento Van en pants. Estos italiano. tenían clase, Sí, no, estos eran de otra época, eran medievales. eran caballeros. Pues es que ni siquiera, porque los caballeros como que en teoría no eran tampoco así elegantes y no eran bárbaros hasta cierto punto. No estoy diciendo que fueran bárbaros como los vikingos, sino que no, o sea, comían así. Pero me Hacían refiero sus que eran justas. nobles, pues, o sea, Es que ese es el punto, ellos sí. también el rey de Valiente, pues también era noble y nada más ve pinche cerdota que es, me cae muy bien, pero no. Ah, el personaje del rey, ya me acordé, el que era como Sí, no, escocés ¿cómo o se llama? irlandés. Sí. Pero el papá de Mérida. Ah, ya, sí. Sí. En fin, por Bueno, favor. esos son escoceses. Mira, te estás quemando. Acuérdate que... Ah, no, pero irlandeses no es lo mismo que escoceses. Están ahí a la vuelta. Acuérdate que la familia de ella vienen de allá. Bueno, sigue, por Una favor. parte. Y es una Banshee bastante furiosa, ¿la has visto? Pero es irlandesa. Yo estoy hablando mal de los escoceses. Tienes razón. Son diferentes. Uy, sí. Completamente distintos. En fin. Ya. Luego con el tiempo de las cruzadas fueron un poco chafas. Así que, ¿de dónde conseguiste este texto? Yo lo escribí. Que veo. Se nota, ¿verdad? Así que con el tiempo tuvieron que mudarse los templarios a San Juan de Acre. Tras la pérdida, esto me recuerda al primer juego de Assassin's Creed. Tras la pérdida de Jerusalén, Sí. que fue el principio del fin. Bueno, aunque también estaban las envidias, sobre todo por las altas esferas por el poder y secretismo. Sí, es que no contaban muchas cosas, todo era así como entre nos y tenían mucho poder político y económico. Sí, ¿sabes? pues sí. No le revelarías tus secretos a cualquiera. No, yo creo que no. Pero con la caída de Acre en 12.091 se tuvieron que mudar a Chipre, isla que le compraron, por cierto, a los ingleses, y los chipriotas. O chipritas, como mi primo Chispita. Ah, no, ese es Chispita, no Chipita. Ay, dame mal, chiste. Bueno, ya. Perdón, Chispita, perdónalo. A los chipritas, como mi primo Chispita. Sí, bueno, ya. Total. Eres un tonto. Ay, ¿cómo crees? No espera esos, dijeron nosotros. No No lo los elegimos. No los elegimos, ajá. Así que se rebelaron contra los templarios y pues se volvieron. Homeless. Eran como homeless medievales. Pues ya se quedaron sin casa, ya no podían poner su... Bueno, tenían armas y caballos, Ujú. con un ejército y mucho dinero. Bueno, sí, no tiene nada que ver con los homeless, tienes razón. Nada más se quedaron sin casa con mis parientes los gitanos, pero no son... No. Bueno, no es lo mismo. Al drogo de Caldrogo. Game of Thrones. Caldrogo. Pero, ¿Aquaman? ¿Estás hablando de Aquaman? No sé, él no era eso, era otra cosa. Pero bueno, no sé. No, ¿qué? Era como bárbaro nada más. Ujú. Sí. Por favor, Sí. continúa. La longevidad de los templarios es uno de los muchos misterios que rodearon a esta orden de caballeros. Desde su nacimiento en 1118, sus miembros vivieron hasta los 70 años de edad. Y en ese entonces Sí, es ¿no? un pinche chingo. Cuando Ujú. la esperanza de vida durante la Edad Media estaba entre los 25 y 40. O sea, nosotros Estaríamos... estaríamos caput. No, todavía no, No, pero sí. todavía Nah, no. ¿qué pasa? Caput. No, porque los 40 ya Seríamos dice- unos betarros. Bueno, sí, porque si dice No soy 25... vegana. Es que tiene razón, porque entre 25 y 40 ya nos cargó la chingada. Si estamos Sí, ahí, Ya estaríamos betarros. viéramos viejitos. Ustedes. Bueno, en realidad somos eternos. Ay, ay, ay. Sí, o sea, Sí. 1118. Por Esa favor. era mi época de loco. loco. Estaba echando mucho relajo. Allá en Alejandría, ahí, luego también, ¿te acuerdas esas fiestas que hicimos en... Bueno, ya, Después sí incendiaste en la biblioteca, ¿no? por fumar, ¿no? Nadie sospechará de un pues. Y no, ni siquiera porque mide 2 metros, güey.
Durante la década circularon las hipótesis de que los templarios se les concedió un don divino o que pusieron un brebaje mágico para ser más longevos. Pero no era el jugo de las gumibayas. Resultó solo nutrición y higiene. Que es a lo que yo iba. Estaban bien nutridos. Sí, no, o sea. Limpiecitos. Sí, o sea, se supone que ellos, tenían. Tú sabes que la gente, los musulmanes son muy limpios, o eran muy limpios, tenían costumbres muy limpias en ese entonces. Entonces, por tanto, pues ellos, aquí seguramente también ahora, pero a lo que me refiero es que en esa época, en ese momento era. Se usaba y se usaba, ajá, ellos eran súper limpios y todo, y decían, seguramente lo aprendieron de los musulmanes con los que apresaron y les quitaron sus casas. Pero sí, eran muy limpios y lavaban todo y algunos hasta comían de forma diferente a como se comía normalmente en la Edad Media. Eran viajeros en el tiempo. Imagínate pinche horda acá de 3,000 cabrones viajando. Sí. No creo, está muy cabrón. Aquí es cuando, en este momento más o menos, es cuando Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, subió al cargo del mandamás. Un año después de la caída del Acre, más o menos. Con él se intentó la edad dorada de los caballeros otra vez. Pero, logrando una victoria contra los musulmanes, que llegaron a entrar otra vez a Jerusalén en 1298. Pero tras la derrota en 1300 en Tartut, cerca de Alejandría, cesó sus intentos bélicos. Como que dijeron, no, ¿sabes qué? Ya como que lo nuestro no es estar conquistando. Matando, sí, como que ya no. Necesitaban una nueva cruzada. Necesitaban aliados, amigos, pero ya era muy tarde para esas cosas. Ya las cruzadas no estaban ni de moda, al igual que las togas. Y ese tipo de cosas como que ya no. Entonces cada reino volvió a estar en sus movidas. Además el rey de Francia ya era Felipe IV. Y en ese momento estaba más centrado en los ingleses. Quería ser inglés. Los ingleses tienen muy buen gusto. Me gusta cómo están arreglados. Y entonces, ajá. El té de las 5. El té de las 5. Así es. Entonces Jacques, pero no Cousteau, le pregunta, oye pendejo, está bien lo de tus intereses por los Beatles y el té, pero quiero que me devuelvas el dinero que te presté. Sépase que los Beatles no existían. Y entonces él le respondió, oblígame, perro. Bueno, estoy parafraseando, pero él le dijo que tengo una idea mucho mejor. En lugar de devolverte el dinero, mejor no te lo devuelvo. No, sí. Qué idea, qué resolución. Y cerró como un educado y tranquilo. ¿Cómo ves, güey? ¿A poco no? Obviamente los templarios pues se enojaron, ¿no? Pero pues Felipe IV y el potatoe Clemente V se contaban sus cositas. Bueno, pero dejando a un lado las matemáticas, él le había ayudado al Clemis a ser paps. O sea, sí logró ser papa. Ya. Sumado a esto, el último gran maestre, Jacques de Molay, se negó a apoyar al proyecto de Rex Bellator, impulsado por la corona de Aragón para fusionar todas las órdenes militares bajo un único rey, soltero o viudo. Eso sirvió de pretexto al Papa en contra de la orden. O sea, antes tenía que ser un matrimonio de naciones para tener todo eso. Claro. Pero como dijo, no, estamos en contra de eso, pues como que el Papa dijo, ok, pues ya con ese pretexto me puedo sumar a lo que dijo mi fiel amigo Felipe IV. Aconsejado por su ministro Guillermo Nogaret, Felipín IV despachó correos a todos los lugares de su reino con órdenes estrictas de que nadie los abriera hasta la noche previa a la operación, el jueves 12 de octubre de 1307. Wow, el jueves. O sea, fue un día antes. Sí. Hasta ese día pueden verlo, pero antes no. ¿Me lo prometes? Así como lo tengo hasta Navidad. Qué de meñique. El que la rompa tragará 1000 agujas. Sí. Los pliegos ordenaban la captura de todos los templarios y requisa de sus bienes. Entonces, el Papiringuis declaró a los templarios como a Lorenzo Lamas. Era un policía de los mejores. Sin embargo, testificó contra unos policías corruptos. ¿Eso lo acabas de escribir? No. Es
escribía yo el que lo estaba redactando. Y fuera de la iglesia además, pero es que los volvió postscriptos, o sea, ya no podían estar ahí. Acuérdense de Lorenzo Lamas del Renegado, ¿no? Era un policía de los mejores. Pero identificó a unos. Ay, bueno, no importa. Vean las cosas viejas de los lugares más viejos de los 80. No, Ajá. es de 80, creo que es 90s. Lorenzo Lamas es de los... 90. Bueno, 80 y 90s. En realidad no importa. No, no creo. La verdadera razón, en realidad, es que no tenían cómo pagarle como Doña Rica, pero sin cambio, y gracias a la bula papal, se les acusó de sacrilegio, de simonía, cambio de bienes espirituales por bienes terrenales. Que eso nunca lo ha hecho la iglesia, claro. Claro. Herejes. Practicar magia, sodomía, esoterismo, idolatrar a Satán. Y por si fuera poco, se les acusó de bailar rock después de las 9 de la noche. Escuchar metal, jugar videojuegos, gastarse el cambio de las tortillas en maquinitas, saltar a la clase y no gustarles Star Wars. El 12 de octubre de 1307, a la salida de los funerales de la condesa de Valois, el maestre Moulin y su séquito fueron arrestados y encarcelados. Ventajoso el papa, el Pipe. ¿Tampoco no Pipe creen? No me creen. El rey, pues tampoco no. Ah, sí, el Pipe. Sí, es Pipe. cierto, Pipe. La resistencia militar fue mínima a causa de la avanzada edad de los guerreros que permanecían en Francia. Así Sí, es. no mames, si eran bien longevos, si el más joven tenía 63, no ¡Están chingues. llevando! Y durante la madrugada del viernes 13, la mayoría de los templarios franceses fueron apresados y sus bienes confiscados. Ahí sí salió lo que habíamos dicho hace rato. Bajo el pretexto de la Inquisición. Ah, Ay, chingada, con chinguen la a su Inquisición madre, otra no. vez. Claro. Así es la orden de fregarlos. Fue un viernes 13. Chan, Así chan, es. chan. Chan, chan, chan. La aversión al número 13 está fuertemente arraigada en la cultura occidental. En la última cena había 13 personas, 12 apóstoles y Jesús, siendo Judas el traidor, el número 13. En el Apocalipsis, el capítulo 13 corresponde al anticristo y a la bestia. A su vez, la cábala, una disciplina de pensamiento esotérico relacionada con el judaísmo, enumera a 3 espíritus malignos, al igual que las leyendas nórdicas, donde Loki, el dios de las travesuras, aparece en ocasiones citado como el invitado número 13. Por su parte, el viernes, según la tradición cristiana, es el día que Jesucristo de Nazaret fue crucificado. Además, algunos estudiosos de la Biblia creen que Eva tentó a Adán con la fruta prohibida un viernes, y que Abel fue asesinado por su hermano Caín el 5º día de la semana. Cabe recordar que los 7 días de la semana, establecidos en función del tiempo en el que transcurre un ciclo lunar, son definidos por las religiones judeocristianas y musulmanas como el tiempo que tardó Dios en crear los cielos y la tierra, y todo lo que hay en ellos. El viernes es considerado por las razones anteriores un día aciago por la tradición cristiana. Coincide entre 1 y 3 veces al año con el número de la mala suerte, el 13, dando lugar a la fecha más maldita, de la que el cine y literatura han dado buena cuenta. Imagínate a los musulmanes. A los mazapanes. Mejor volvemos otra vez a decir eso. De la rosa. Bueno, imagínense a los musulmanes. Todos felices y con tenis diciendo, están persiguiendo a los changuitos que nos estaban dando problemas. Que nos han dado problemas a nosotros durante tantos siglos. ¡Uy! O sea, imagínate qué contentos estaban después de eso. O sea, ahora eran malos los que le estaban dando la... Sí, hijo, efectivamente. Ahora eran los malos. Meses más tarde, el rey francés ofreció a los templarios de quedarse en pie y que quedaban en pie, se rindieran y se unieran a sus filas, como diciendo, ¿les perdono? Sí, efectivamente, hijo, es una canallada. Pero se negaron porque no querían saber nada del rey, obviamente, pues si ya les había quitado sus tierras, su dinero y todo. Yo creo que también es comprensible que se hayan enojado. Tantito. Sí, un poquito. Este rechazo fue pagado con una nueva bula papal para terminar de desmantelar la orden. Además, el gran maestre Jacques de Molay fue torturado durante 2 años
Y entonces confesó y dijo: es posible que todo lo que dicen que hice y por lo que me han acusado sea verdad. Es posible. Pobre güey. Claro que esto estaba pasando por las torturas tan brutales que les aplicaban. Claro, pues sí. Sí. Entonces, después de que lo dejaran de torturar, dijo que no era cierto, que su confesión fue forzada y que los templarios nunca habían hecho nada contra Dios. ¿Tú crees? Pero sí Exacto. contra la humanidad. Exactamente. Dijo así tal cual. Ya, chiquitín. Ya, Jinun. Nos consideramos culpables, pero no de los delitos que nos imputan, sino de nuestra cobardía al habernos sometido a la infamia de de traicionar al temple por salvar nuestras miserables vidas. Obviamente se refería a que lo estaban torturando y como ya no querían seguir siendo torturados, pues habían dicho que sí. Uh-huh. Y de eso sí se arrepentían. Pues sí. Pues está cañón. Y con el desafío del rey Felipito, se cansó y dijo: ¡se acabó! Y a los obispos franceses, que también estaban controlados por el Papa, y aquel mismo día se alzó una enorme pira en un islote de Sena denominado Isla de los Judíos, donde los 4 dirigentes fueron llevados a la hoguera. Híjole. Ocurrió el 18 de marzo de 1314. Ese día, a sus 70 años, Jacques de Molay, el último gran maestre de la Orden del Temple, lanzó una maldición antes de la orden, antes de arder, ante la orden, sí. De hacer arder la hoguera. Pues sí, antes de que ardiera la hoguera. En cumplimiento de la sentencia que se había sellado la desilusión y la caída a la desgracia de los templarios. De Molay, frente a la catedral de Notre Dame en París, profetizó un inminente juicio divino para los responsables del final de la orden y de la condena de sus dirigentes, el Papa Clemente V y el rey francés Felipe IV. La maldición templaria, que es de lo que estamos hablando ahorita. Y ahí va lo que dijo él. ¿Quieres leerlo tú o lo leo yo? Tú léelo. Léelo con voz como de fueras templario y te vas a morir. Dios vengará nuestra muerte, Ándale. Señor, sabed que en verdad todos aquellos que no son contrarios por nosotros van a sufrir. Clemente y tú también, Felipe, por traidores a la palabra dada. ¡Os emplazo a los... ¡Ay, perdón! ¡Os emplazo a los dos ante el tribunal de Dios! A ti, Clemente, antes de 40 días. Y a ti, Felipe, dentro de este año. Y la estirpe de Felipe IV de Francia se extinga. Órale. Pues meses después, el pontífice... ¡Ay, pero con calma, señor! Ay, sí, tranquilo, hermano, tranquilo. Solo se va a morir pronto. Tranquilo, viejo. Pero después el pontífice y el monarca cayeron abrazados a los augurios del gran maestre. Ambos murieron en el transcurso de ese mismo año. Clemente murió en menos de 40 días después de esto. Y Felipe tuvo también una muerte repentina ese mismo año. Y 14 años más tarde la dinastía de los Capetos, que era la que pertenecía a Felipín, que era pues de lo que estaban ahí, ya había dejado de gobernar, se acabó, ya no había ni uno, se agotó. La maldición se había cumplido y de Molay se convirtió en leyenda. Todos los mitos oscuros que habían envuelto a los templarios se proyectaron en él y pasó a engrosar la lista de personajes enigmáticos de la historia. Él es como que de veras hizo una maldición, la verdad. Pues sí. En el resto de Europa la persecución templaria no fue tan violenta y sus miembros fueron absueltos en la mayor parte de los casos. Sus bienes, no en vano, fueron repartidos entre la nobleza o integrados en otras órdenes militares como la de los hospitalarios. Repartidos entre la nobleza, otros hijos de puta. Otros hijos de puta. No, Bueno. no a los pobres, no, a los nobles. A los nobles. Se dice que muchos de estos templarios se fueron lejos de las fronteras de Francia, a las montañas, prácticamente a lugares rurales ocupados por campesinos. ¿Les suena un país que hace frontera con Francia, el cual cuenta con un sistema bancario similar al que instituyeron los templarios? Y que por si fuera poco su bandera asemeja en inversión de los colores y escudos templarios. ¿Suiza? Esto es parte del mito, no hay pruebas de que Suiza sea una nación templaria, ni siquiera fundada por templarios. Pero más que teoría conspirativa, es una coincidencia histórica sorprendente. ¡Ay, caramba! Sí. ¡Ay, caramba! Ay, Como caramba. lo dice en inglés. Hay una contradicción aquí, creo yo. No sé ustedes, ahorita me van a decir si no estoy en lo correcto. No sé leer. No veo lo que no. Dice, porque me están quemando por hereje, ¿no?
y me acusan de magia y demás. Y soy inocente. Ajá. Así que entonces te lanzo una maldición y declaro que te vas a morir. Y si se cumple esta maldición, seguro que así será, la gente dejará de pensar que soy mago o hechicero y que manejo artes oscuras, ¿verdad? ¿A poco no, moguls? Sí. Seguramente, señor muerto de Muley. Pero no funcionó su plan porque se volvió como... O sea, la gente por eso le tiene mucha tirria, yo pienso, a los templarios. Pero bueno. Sí, también ¿Es tirria o respeto? No es tirria. Hay gente que piensa... odio. Y los mezclan. O sea, hay gente que piensa que los templarios son los masones. Templarios. Dicen que los templarios son masones. O que los masones son Illuminati. templarios Illuminati. Y que ambos son reptilianos. Y que o sea... Ay, no, por Dios. Tenemos la guerra de dos mundos aquí en plena tierra, no, por favor. Así es. Exactamente. Ya ves lo que dice la religión de Tom Cruise. No, vamos a criticar religiones. Porque empezamos por la nuestra, yo Así creo. es. Estamos hablando de esto. No sabemos por qué fue, por casualidad, dictamen de Dios, se cumplió la maldición, otro tirador... Templario. ¿Otro traidor? No, un tirador templario como cuando se murió Kennedy, ¿no? Ah. Otro tirador templario que operaba desde las sombras. O sea, no se sabe si lo mataron así, que alguien dijo, y cuando me muera, voy a hacer esta maldición, pero que el hijo de aquel se lo chingue para que parezca que yo fui. Y así se quede como que les dé miedo. Okay, sí. Pero esa es una suposición también, o sea, obviamente nadie, o sea, ya no había templarios, en teoría se murieron porque... Yo digo que fue coincidencia, pero puede ser que haya sido el signo de Dios, pero yo no creo, la verdad, Dios no mata así. Sí. No, o sea, no va a ser eso. Aclaremos. Dios no mata. ¿De qué Dios habla? Bueno, sí, ¿de qué Dios? Bueno, mejor no hablemos de dioses porque si hay un chingo. Mejor no. Mejor no. No lo sabemos. 14 años más tarde estarían reinando la Valois en Francia. Ajá, la familia Valois eran los que reinaron después de los de Felipito, que eran, ¿cómo se llamaban? Los Capetos. Después de los Capetos fueron los Valois, los que se quedaron con... Ok. Ni modo. Pero en manos del Papa Benedicto XVI en el siglo XXI, Darcirius, encontró un documento donde se dice que el Papa Clemente estaba por detener la ejecución de Demolay. Y el Papa moderno pidió perdón, o sea, él les pidió perdón ahorita. Sí, ahorita. Bueno, en este tiempo no, sino cuando estaba él. Les pidió perdón por esa ejecución. ¿Y ustedes qué creen? ¿Clemente se arrepintió? ¿Esto arregla algo? Yo digo que no. No, para nada. No, pero es que es como lo que comentábamos en otros episodios, ¿no? O sea, a lo mejor no remedia el hecho, pero sí deja un asentamiento de que eso estuvo mal hecho, o sea, que vamos, para Sí. futuras... Sí, como cuando hablamos del niño en el George pasado, Stinney. sí. Exacto. Bueno, hace unos... Sí. Sí, hace unos episodios, pero de todos modos, de algo sirve, ¿no? O sea, sí, pero... Sí, no, o sea, me queda claro que el Papa no se arrepintió y los que se quedaron con las tierras de los templarios tampoco, y con las mujeres y con las familias de los templarios tampoco, ¿verdad? Obviamente no. Pero Pues bueno. está gacho. Pues vayamos a filosofar al respecto de esta situación. ¿Y qué es la situación que pasó? ¿Qué creen ustedes? Ahorita nos vamos para allá. Vamos, mi hermano. Vamos. Bueno, ya estamos de regreso aquí con filosofando y profundizando al respecto. Yo efectivamente creo, como bien dijo el fantasma en el corte anterior, que pues a nadie le preocupó ya que se habían muerto. O sea, fue así como avivar el mito de que, oye, qué coincidencia y no sé qué. Pero fue más como chisme, ¿no? O sea, no creo que les haya preocupado de haber dicho, ¿sabes qué? Creo que hicimos mal en habernos echado a los templarios. Porque quizás la fuerza de Dios nos va a aplastar como le pasó a los musulmanes. Hijos de puta. O sea, es todo lo mismo. O sea, siento yo que es una situación más bien como decía al principio, ¿no? Que es una maniobra política y no más que religiosa. O sea, ocuparon la política y económica también, porque Todo la... Social, político, económica, pero Ujú. Dios no tiene nada que ver en No, eso. ni- Cualquiera nunca. que sea el Dios en el que uno crea,
o los dioses no tienen nada que ver. No, o sea, era broma, pero no, en general ninguno. Pinche colonización siempre en nombre Sí. de la fe. Sí, Aquí en nuestro claro. país pasó, en Estados Unidos también ha pasado, siempre que ha habido colonizaciones, pues sí, en Sí, nombre de la fe. Es la iglesia no es 10% religión, 90% política. Y como institución, digo, a fin de cuentas ya ves que las iglesias, como cada hay, ¿no? Están la fe y están como que el bloque administrativo y político que manejan toda esa cosa, y eso es a lo que nosotros estamos criticando. Sí. La fe puede ser la que uno quiera, pero en cuanto claro. a estas situaciones que han pasado, y además han cambiado de forma de ser durante los años. En algunos siglos los malos eran los buenos, y luego los buenos fueron los malos, y luego al revés, y luego... O sea, siempre van cambiando. Todo es un círculo. Todo es un círculo, en un triángulo. O sea, todo va cambiando según como les acomode mejor política y económicamente a las naciones o a los reinados. Todos son malos. No sé Todos. qué tan mal. Ok, está bien. Bueno, todos los humanos, todos. Ay, qué bueno que somos monstruos. Yo se los mato ¿Con con miados? compasión. ¿Con miados? No, sobrinos. Si quiero matarlos, agarro, me voy volando hasta arriba. Te ven y se mueren. Y lo tiro. Ay, se me soltó. Ups. No esperaba que cayera así. Sí, básicamente es como todas las situaciones políticas que ha habido, ¿no? Pues, es una situación bastante fea, pero es manipulan a todos. la historia. O sea, Sí. nosotros estamos sabiendo esto ahorita, pero en ese entonces pues era así como, fue un chisme, fue Pero- una... Es otro punto, ¿no? O sea, la historia siempre la hacen los vencidos. Así, Digo, los los vencedores. vencedores, Los sí. vencedores, no los vencidos. No, pues ya están muertos los vencidos, ya sería medio. Por eso a veces yo pensaría que lo que pasa, aunque den... ay, perdonen, porque fue sin querer lo que se hizo y el Papa ahí quiso salvarlos y todo. Pues ya ahorita no sirve de nada, ¿no? O sea, básicamente es como... Pues gracias por nada, ¿no? Porque pues ya está muerto, o sea... Sí, en lugar de decir que quiso evitarlo o que estaba a punto de y se tropezó, hubieran dicho, ¿sabes qué? Reconocemos que fue un acto de crueldad. Ándale. Reconocemos que no fue algo correcto y como institución pedimos disculpas. Ándale, a lo mejor Eso hizo sería eso. mejor. A lo mejor hizo eso, pero... pues, La verdad no sé, no, yo no en lo sigo. que busqué, investigué, decía exactamente lo que puse. Por eso lo puse así. Pero a lo mejor hizo una disculpa, no lo sé. Pero esa parte de que estuvo, ya lo iba a parar, pero se le sueltó el estómago. No mames, no lo iba a salvar. Y es que además a este papa también no es como por ejemplo el papa que está ahorita, que todo el mundo lo ve como si fuera el fiestero, no sé. Creo que es el más abierto. Pero te digo que va cambiando con los años, porque hace muchos años también decían lo mismo de Juan Pablo Potatore El II. Papa Bueno. El Papa Bueno, así decían el Papa Bueno. El Papa Bueno que esconde pederastas. No manches. Sí, muy bueno el cabrón. Pues yo creo que ya ni siquiera podía hacer absolutamente nada, ¿no? También. No estoy justificándolo, pero también era como No, ya de adorno, o Pero sea. es creo que que siempre yo siento hay que algo que muchas hacer. de las personas que están en posiciones clave son de adorno. En realidad Sí. ellos no toman la decisión. Sí, yo a veces Sea el pienso que poder también sea, no. Yo siento que están de adorno. Solo los ponen para que digan algo, ¿no? Y todos ¿Sabes nos qué puedo volvemos haber de... dicho? Hay un chingo de pederastas. Drop mic. Si mañana no aparezco, pues bueno. Ya saben por qué fue, ¿no? Sí. Como lo ha hecho mucha gente ya desaparecido, están muertos en sus celdas, ¿no? Y... Antisuicidio. Antisuicidio. No, pero eso ¡Se fue por... suicida! Pero- ¡Los suicidaron! Pero ese fue porque él dijo que él no, sabía... Bueno, no quiso... no iba a Tenía declarar. todos Tenía los- los nombres de las otras personas. No, se iba a declarar el cabrón. Ajá. Pues ya sabía. Ya, que y- él ya lo había hecho. Sí. Y Ghislaine Maxwell que... Bueno, ese es otra. Ese es otro. Y también, además todas los actores que... O celebridades que han dicho de repente se mueren, desaparecen, se acaban sus carreras. ¿Qué? Eso ¿Qué? fue mucho antes. ¿Ah? No tiene que ver con esto. Ah. Pero hay Eso mucha es lo gente. que tú crees. Ay, sí, desde antes, ¿no? Hollywood era templaria. No, creo que ya perdimos a Mothman. Mejor vámonos a leer las historias, porque creo que no vamos a llegar a mucho con esto. No.
No. Vayamos a leer las historias. Vamos. Bueno, pues ya regresamos, pero ahora a leer las historias. Estamos aquí con... Espera, ¿dónde fuimos? Es un decir, es una expresión cuando aparece una cortinilla. ¿Quién soy yo? ¡Oh, Dios! Sam Beckett está con nosotros. Tarararán, tarararán. Ya vamos a seguir con esto, porque si no, nos vamos a quedar aquí hasta mañana. No, hasta mañana no. Ay, pero tengo hambre. Y sueño. Ay, sueño. ¿Quién lee? ¿Yo leo? Sí, mira, ahorita tenemos una historia. Si quieres tú lee primero. Y si se hace muy grande, pues yo leo lo que falta y así nos vamos. Para que está sea... bien larga. Que no hay un dibujito. Imagínate. Pues yo creo que es importante también darles voz. Entonces, vamos a empezar con las historias. La primera historia que tenemos hoy es de Yukai Hakurei. Y pues si gustas leer, mi querido amigo. Hola, soy Goku. Ah, no, espera. Hola, soy yo de nuevo. Estuve escuchando su podcast sobre los túneles y recordé una historia que me contó mi papá hace 12 o 13 años atrás. Mi papá es policía auxiliar en la Ciudad de México y hubo unos años en los que lo mandaban a las estaciones del metro a cuidar de estas. No es secreto que en el metro suceden accidentes o suicidios. Mi papá comenta que como policías deben parar la electricidad de las vías y medio levantar los cuerpos o los restos en los que llega la CEMEFO. ¡Ay, qué horror! ¡Qué pinche horror! Y hacer las correspondientes averiguaciones. Mi papá comenta que en lo que llegan deben poner los cuerpos en una plancha de cemento que está dentro del cuarto donde se cambian y tienen sus lockers. Sí. ¡Ay, qué horror! ¡Pobre no! ¿Pueden, no sé, hacer otro cuarto donde puedan poner Deberían, pero seguramente no tienen opción ellos. No, yo sé. No, me queda claro que no Pues tienen sí, opción, exacto. pero no mames. Sí, está cañón. Por superstición o lo que sea, nadie se duerme sobre esa plancha. No. O en ese cuarto cuando les toca dormir. Sí, pues no. Pero se duermen parados. Como caballo lechero. Es que si no, imagínate qué horror. No. A mí sí me daría cosa. No, pues a mí No, a mí me daría también. horror. Ujú. Entonces me menciona que en un día se sentía muy cansado porque ese mismo día en la tarde 2 jóvenes habían acordado suicidarse en las vías del tren. Ay, cabrón, la estación no la recuerdo, pero cuando llegó la hora de lo acordado solo se aventó el muchacho y la muchacha se arrepintió. Ay, pinche vieja culera, no mames. Ay, perdón. Ay. Es que me acordé que Tengo una vida por delante. y se me olvidó darle de comer al perro. Bueno. Pero qué manchado, ¿no? Ya fuera de relajo, Sí, qué o sea, poca. Ah, no, Si lo mames, sí. acuerdo, digo, Sí, si no, ya me acordado o si la estaba obligando, Digo- pues es diferente, ¿no? Pero no mames, sí suena bien culero, la verdad. Sí. Sí suena muy culero. Ándale, gordito, va a ser muy romántico. Bueno. Ok, ya, después No, mames, dejemos qué de horror. Sí, esto está horrible. Se arrepintió. Dicen que quedó en shock al ver el cuerpo de su novio despedazado. No mames. shit. Y como era costumbre, pusieron el cuerpo sobre la plancha. No mames. Ay. Puta madre. Ya llegada la noche, después de horas en las que el cuerpo ya no estaba y la plancha estaba lavada, era el turno de dormir de mi papá. Él menciona que entre la pared y la plancha había un espacio pequeño como de 20 centímetros, al que se le hizo fácil dormirse sobre esto. Pero experimentó parálisis del sueño y cuando pudo despertar vio una mujer entre la plancha y la pared tocándole el brazo. Fue cuestión de segundos, así que él asumió que lo había soñado. Otra ocasión dice que a cierta hora quitan la luz de las vías después de que el metro acabó con sus horas de servicio. Ajá. Y deben recorrer las vías con su lámpara en busca de No alguna mames. falla, como algún tornillo zafado, una lámpara fundida o algo que se haya perdido. Deben recorrer de estación a estación solos, pues son 2 policías por turno.
y cada uno revisa las vías que son 2 por las direcciones contrarias. No mames, puto miedo, mejor contraten 4. Sigo No yo. sean así. Comenta que uno de esos días él iba caminando solo como de costumbre cuando antes de llegar al final de la estación vio una luz y al irse acercando pudo darse cuenta de que era un compañero que conocía de edad avanzada que usualmente era su relevo. Platicaron sobre sus familias y el señor le dijo que se cuidara mucho y se despidieron. Aunque no notó aún no era la hora de que estuviera ahí su relevo. Cuando terminó su ronda se fue a cambiar y su comandante le dijo que si podía quedarse a doblar turno porque su relevo no iba a llegar, ya que había marcado su familia y comentaron que había fallecido. Ay, qué rudo. Pero bueno, se fue a despedir. Sí, mi papá es muy escéptico y no cree en esas cosas. Y dice que aún que sintió algo de miedo al enterarse de seguro se lo imaginó. Me suena a mi mamá, pero bueno. Otra ocasión le sucedió lo mismo, pero ahora con un vecino. Mis papás tenían años de no ver a una pareja de vecinos que vivían atrás de la casa y conocía a mi papá desde que era niño. Dice mi papá que la venía llegando del trabajo cuando vio al señor y se saludaron. El señor le dijo que ya tenía mucho tiempo que no iba a comer a su casa y que a ver cuándo iba. Pasaron los días y la señora invitó a mis padres a una reunión. En esta mi papá le preguntó sobre su esposo porque desde que habían llegado no lo había visto. A lo que la señora se puso triste y le dijo que su esposo tenía como 2 años de que había fallecido. Wow. Que no jugara con eso. Mi papá que quedó extrañado y fue cuando nos contó lo que había visto y platicado con él los días anteriores. Debido a que mi papá es escéptico, cuando yo le comentaba que me espantaba en mi cuarto, él me decía que a lo mejor lo soñaba, que no viera películas de terror o dejara de escuchar mi música tan fea. Nunca me creyó. Mi cuarto estaba en la segunda planta al lado de mi hermano y luego seguía el cuarto de mis papás cuando me ¿Embaracé? Ajá. Es una mujer, Damián. Ya no es por eso, es que está mal. Se embarazan. Cuando me embaracé, no es por eso, es que estaba mal aquí lo que decía. Cuando me embaracé, mis papás decidieron que cuando fuera a dar a luz, me acondicionarían un cuarto en el primer piso para que fuera más fácil. Ok. Mi abuelita estaba conmigo todo el tiempo y como el bebé era la novedad, mi mamá dormía conmigo los primeros días para ayudarme con el bebé. Pues sí, Sí, la verdad es que sí es un rollo. Sí, es un rollo. Una de esas noches, mi papá descansó y se fue a dormir a su cuarto. Cuando era de madrugada, escuchamos que le hablaba a mi mamá con voz temblorosa y no tan fuerte. Mi mamá fue a ver qué pasaba y para que dejara de hacer ruido tardó en regresar mi mamá. Pero cuando lo hizo nos comentó que mi papá le dijo que no podía dormir porque tenía mucho calor. Se destapó y abrió la ventana. La ventana daba hacia la lámpara de la calle por lo que se iluminaba el cuarto. Dice que cuando se volvió a acostar escuchó a alguien riendo muy bajo, pero de manera burlona. Volteó lentamente y vio una silueta de un hombre con los brazos cruzados parado en la puerta. Y se desvaneció. Poco a poco, pero sin dejar de reír, por lo que esperó a que no estuviera para hablarle a mi mamá. Por lo que tenía miedo los días siguientes, él aseguraba que era verdad. Con el paso de los años dice que es muy probable que lo imaginara o lo soñara, como sí, a mi mamá. Parientes, ¿no es tu tío? Espero no haberme extendido y no haber tenido tantas faltas de ortografía. Suerte con su proyecto. No te preocupes, no tuviste. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo fui el que me bueno. confundí con lo de la palabra, pero porque la leí mal. Muchas gracias. Tenemos también esta que nos mandó Kyokun, que es una actualización. Nos mandó una imagen, ya nos había mandado la interpretación de Gruñidos de Mothman. Y creo que del viajero, que decía que era el viajero del tiempo, ¿te acuerdas? Que era John Titor. Y creo que le hizo este cambio, creo que son algunos cambios de color, ahorita se los ponemos. Para que lo vean, pero es prácticamente la misma imagen. Pues muchas gracias, Ukyokun, y la verdad muchas gracias, Yaokai Hakurei. Muchas gracias y pues bueno. Pues ahora sí que nosotros ya nos despedimos. Les agradezco mucho que nos vean, que les guste el material que hacemos, sobre todo ahora que ya regresamos. Sí. Después de todo lo que nos pasó. Que serían de nuestras tarugadas con nosotros. Sí, la verdad es que sí. Les recuerdo el correo de nosotros, que es agentespardenormales@gmail.com.
que aparece aquí adelantito. Y por favor mándenos más historias para que las podamos leer y pues seamos más comunidad, así tengamos más que interactuar. Les agradezco mucho por eso. Síganos en iVoox, en Spotify, en iTunes y demás, para que sigan el podcast en audio. Y también síganos en Instagram, en Facebook, que cada vez son más, ¿verdad? Sí. Cada y aparte empiezan a mandar mensajes, o sea, Sí. chido, anímense, la verdad es muy padre platicar con ustedes y saber también qué es lo que les gusta. Sí, sí, la verdad es que sí. Y bueno, en nuestros twitters personales, Detective Mothman. pueden seguirnos y pues bueno, pues sin más, nos despedimos y pues, No se muera. y si se mueren, no regresen. Oye, ¿y si regresa? Pues nos invitamos al programa. Sería cotorro, ¿no? Aquí. Sí. Ay, se le cayó la cabeza. Bueno, pueden regresar no con el cuerpo, pueden regresar como entidades como el fantasma. Ah, eso es cierto. No necesitan ser una banshee, pueden Ay, ser no, otra cosa. Con una tenemos ya. Pues, Déjenos. bueno, cuídense mucho. De veras, gracias por todo y nos estamos viendo. Noches. Bye. Muchas gracias por ver este video, chiquitín. Nos vemos en la siguiente aventura. Si te gustó, por favor dale un pulgar arriba a la Chuck Norris y no se te olvide suscribirte y activar la campana para enterarte de que subimos un video nuevo. Pero sobre todo, para que no te coma mientras duermes eso que vive bajo tu cama.